Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Píldoras de Gracia. Este es el capítulo 57, el cual está titulado La exigente vida de un servidor de Dios. Bienvenidos y este es el versículo a meditar. Y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Juan capítulo 7, versículos 3 al 5. En los versículos anteriores y a manera de contexto, se argumenta la huida de Jesús de la ciudad de Judea, porque los judíos ya procuraban matarle. Ahora, estando en Galilea, en casa de sus familiares de sangre, sus hermanos, presumiblemente inconscientes de la situación que enfrentaba el Señor Jesús, le dicen que se devuelva a Judea, y no precisamente en tono de consejo. Es de recordar que al Mesías lo perseguía la muerte desde su nacimiento. Pero, ¿de qué lado estaban sus hermanos? ¿Del lado de la vida o del lado de la muerte? En estos se denota un sentimiento negativo hacia su hermano mayor, aun cuando en la cultura familiar de esa época dictaba que los hermanos menores debían guardar cierto respeto hacia el hermano mayor o primogénito, aún más si ya su padre físico, en este caso José, hubiese ya fallecido. Estos hermanos tampoco aceptaban su autoridad espiritual, porque eran totalmente incrédulos al testimonio y enseñanza de su hermano mayor. Tal parece que la bienaventurada María nunca les habló de su procedencia divina, como tampoco de todo lo que él es y representa para la humanidad. Claro está que esas declaraciones podían haber resultado en algo contraproducente, por lo que la bienaventurada María todo se lo reservó o se lo guardó en su corazón. Todo esto puede ser la causa de verlo como un simple profeta más. Tal vez lo veían como otro hombre mortal o sencillamente como un hermano diferente. Pero para estos hermanos, eso fue cambiando en el transcurrir del tiempo. Y cuando se percataron de la verdadera identidad de Jesús, se convirtieron en sus discípulos. En cierta ocasión Jesús exclamó: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Así que todo profeta tiene su honra, pero lejos de los familiares y parientes, lejos de su tierra natal. No es difícil encontrar las causas para esto. Por lo general, un profeta pudo haber tenido un mal pasado, y nada descabellado es pensar que quizás también hasta un mal presente, un mal testimonio, malas decisiones, malas actitudes, entre otras tantas. Es posible que haya lastimado a seres queridos y también a los amigos y conocidos. Luego entonces, a muchos de estos seres queridos se les dificulta aceptar que aquella persona de mal testimonio y que pudo haberle herido en sus diferentes maneras, después se haya convertido en un siervo de Dios. En ocasiones, por no entender lo trascendente del asunto, solo argumentan que cambió de religión o que le lavaron el cerebro y que ya lo perdieron de la familia, entre otras razones similares. En última instancia, el profeta o siervo de Dios puede terminar siendo apartado psicológica o moralmente de aquella familia o parientes que de alguna manera desconocen el camino trazado por el Señor Jesucristo. Aunque el profeta o siervo de Dios trate de comportarse de manera espontánea, extrovertida y de forma natural, por así decirlo, ante sus familiares, ya nada parece igual. Pero, ¿qué se puede entender del testimonio de Jesús ante sus hermanos y parientes de sangre? Si cuando Jesús era un niño de 12 años, demostró saber y ser consciente de su verdadera identidad. Sabía quién era él. Era consciente de su verdadero padre y ya conocía de sus negocios y hasta anhelaba encargarse de ellos.
solo que de momento esto fue tomado como una simple travesura de niño, por habérsele perdido a sus padres terrenales por 3 días. Para encargarse de los negocios del Padre Celestial, debía esperar la mayoría de edad, la cual en ese momento y lugar eran los 30 años, para así quedar libre, por decirlo de alguna manera, de la autoridad de los padres terrenales y proseguir a la misión encomendada por Dios y Padre. Entonces, si Jesús, aún siendo niño, ya conocía su verdadera procedencia e identidad, entonces es fácil comprender que su testimonio de adolescente fue perfectamente ejemplar en todas sus formas, por lo que sus hermanos, parientes, familiares y amigos nada tenían de qué acusarle o recriminarle. Pero desde que Jesús empezó su ministerio del Mesías, su pensamiento o concepto de familia adquirió otra forma, una forma más amplia, porque en cierta ocasión la bienaventurada María, su madre, y sus hermanos le fueron a visitar. Alguien le avisó al maestro que su madre y sus hermanos le querían hablar, pero ese mismo alguien recibe esta respuesta: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Para muchos estas palabras pueden ser algo fuertes, pero para los llamados a ser siervos o servidores del Señor Jesús, no lo debe ser, porque así debe ser el sentir de un profeta, porque el siervo de Dios está llamado a despojarse de todo, no tener el corazón en alguna otra parte, sino en la misión encomendada por Dios Padre, porque cierto es que donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Dios no acepta un corazón dividido. Y si esto le ha parecido fuerte, mi querido amigo, pues agárrese de algo firme, porque el desafío para los siervos de Dios es bastante claro, fuerte, contundente. Escuchemos al Mesías. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 38. Estas palabras son parte de un gran discurso que dijo el Señor Jesucristo cuando envió en su primera misión a los 12 discípulos. Así que para aquellos llamados a ser servidores del Dios vivo, la vida les puede parecer algo diferente o distinta a los demás, porque debe vivir una vida apartada para Dios. Debe vivir muchos tiempos a solas con Dios y en la obra de Dios como imitador del Señor Jesucristo. Muchas veces debe sacrificar esos tiempos en familia, que esos tiempos en familia simplemente deben de ser tiempos de refrigerio, porque debe dedicarse sosegadamente al servicio a esa gran familia conformada por todos aquellos que hacen y desean hacer la voluntad de Dios. Bendiciones y hasta una próxima ocasión, si así Dios nos los permite.